Hay llamadas que nunca deberían ser respondidas, registros que no existen, voces que no deberían oírse. Y sin embargo, alguien tiene que escucharlas. Bienvenidos a El Canal Maldito. Aquí no encontrarás simples relatos de terror, sino casos reales disfrazados de ficción. O quizá ficciones demasiado reales como para ignorarlas. En este episodio exploramos un testimonio perturbador enviado por un profesional del servicio de emergencias en España. Una historia marcada por llamadas anónimas, códigos internos eliminados y un patrón de desapariciones que nunca llegó a los medios. Un caso que los archivos clasificaron como cerrado, pero que nadie ha podido explicar. Este es el informe 112 INC. Y lo que estás a punto de escuchar sigue sin tener respuesta. Todo comenzó el 12 de marzo de 2017, en Zaragoza. Álvaro Rivas, operador del 112 con 14 años de experiencia, cumplía su turno nocturno como cada semana. Pasadas las 3 de la madrugada, el ambiente era tranquilo, llamadas rutinarias, ninguna alerta roja, hasta que la línea de prioridad 3, reservada para emergencias graves, parpadeó. Una llamada sin identificación, sin número de origen, solo un tono persistente. Álvaro respondió, esperando una situación médica, un incendio, un accidente, pero al otro lado solo había una voz, femenina, serena, demasiado serena, y un mensaje: está ocurriendo de nuevo, ya no queda tiempo. Antes de que pudiera hacer una pregunta, la llamada se cortó. El sistema no mostró ubicación. No había rastro de quién había llamado. Álvaro marcó el incidente como anónimo, sin seguimiento, un protocolo estándar. Pero exactamente 37 minutos después, la línea volvió a sonar. Otra voz, masculina, tono pausado, como si estuviera leyendo algo. Y esta vez, las palabras fueron más directas. Esto no es una alerta, es un aviso. No deben abrir la puerta. El sistema volvió a fallar al rastrear el origen, sin localización, sin posibilidad de devolver la llamada. El código del incidente fue asignado como 112-INC, un marcador interno que indica comunicación sin identificación ni procedencia. Hasta ese momento, Álvaro pensó que podía tratarse de una broma elaborada, algún fallo técnico, una interferencia. Pero entonces, a las 4:06, entró la tercera llamada, y esa dijo su nombre. El nombre Álvaro Rivas no debería haber estado en esa llamada. Nadie externo al centro de emergencias conocía quién estaba al otro lado de la línea esa noche. Ni siquiera el resto del equipo tenía acceso a esa información en tiempo real. Pero la voz lo dijo, con claridad, con un tono tan familiar, que por un instante Álvaro pensó estar escuchándose a sí mismo. Álvaro Rivas, ya ha comenzado. La llamada se cortó de inmediato, y el sistema, una vez más, no dejó registro. Fue entonces cuando algo cambió en Álvaro. Pasó de la inquietud al temor. Accedió al historial de la jornada. Buscó las grabaciones de las 3 llamadas anteriores, pero en el archivo de audio de esa franja horaria no había nada. Solo ruido blanco, un archivo de 3 segundos, marcado con el código interno INC y sin metadatos. Intentó consultarlo con sistemas, pero la responsable técnica, Clara Esquivel, le dijo lo que no esperaba oír. No hay ningún registro de llamadas entrantes en esa línea durante ese intervalo. Álvaro insistió. Mostró los tickets generados por el sistema, pantallazos, incluso la transcripción automática. Pero cuando volvieron a cargar la base de datos, los registros también habían desaparecido. Las llamadas habían sido borradas, en tiempo real. Durante los días siguientes, Álvaro comenzó a obsesionarse con lo ocurrido. No era solo la naturaleza de los mensajes, era la voz. En cada una de las llamadas había una cadencia extraña, demasiado precisa, como si cada palabra hubiera sido colocada con intención. Así que hizo algo que nunca había hecho en sus años de servicio. Guardó una copia local del incidente. Ese mismo fin de semana, mientras analizaba las transcripciones, se dio cuenta de algo. La hora exacta de cada llamada coincidía con la fecha de desaparición de 5 personas en Aragón.
5 casos no resueltos, 5 nombres, que Álvaro reconocía vagamente. Consultó los expedientes abiertos de la policía, usó accesos antiguos que conservaba de su etapa como formador de operadores, y encontró los informes. Cada una de las víctimas había llamado al 112 poco antes de desaparecer, y en todos los casos, la llamada no había quedado registrada en el sistema. Álvaro no quería aceptar lo que estaba viendo, pero la correlación era demasiado precisa. 5 llamadas, 5 desaparecidos, y ahora, su nombre, pronunciado en la tercera. La siguiente noche de guardia, algo aún más extraño ocurrió. A las 3:12, la misma hora exacta que la primera llamada, el sistema del 112 sufrió un fallo inesperado, una caída total de línea, solo durante 44 segundos. Después se restableció por sí sola. Pero en el registro del fallo, Álvaro encontró algo que no debería haber estado ahí. Un mensaje en el campo de error. Ya formas parte del ciclo. Nadie supo explicarle cómo había llegado eso allí. Ni los técnicos, ni los responsables de red, ni siquiera los desarrolladores del sistema, porque, oficialmente, ese campo del sistema no acepta texto libre. Fue entonces cuando Álvaro empezó a comprender que esto no era un fallo, no era una interferencia, ni una simple coincidencia. Alguien o algo estaba usando el sistema para enviar un mensaje, y él era el destinatario. Después del incidente con el mensaje oculto en el sistema, Álvaro decidió actuar por su cuenta. Solicitó acceso a los registros del protocolo de aislamiento N12, un código interno que rara vez se activa, reservado para situaciones que comprometen la estabilidad de las comunicaciones críticas. Era un protocolo del que muy pocos hablaban y del que casi nadie había oído hablar, pero Álvaro sabía que existía, y esa noche, al introducir la clave que aún conservaba de su etapa en formación avanzada, logró acceder. Lo que encontró fue perturbador. Había un total de 11 incidentes clasificados como N12 en los últimos 20 años. Todos compartían el mismo patrón: llamadas sin origen. Voces que mencionaban nombres reales del personal en turno. Registros eliminados automáticamente del sistema. Desapariciones documentadas, no relacionadas oficialmente con el suceso. Álvaro repasó uno a uno los informes. Ninguno tenía audio adjunto, ninguno tenía identificación de llamada, pero sí contenían notas internas, hechas por los operadores antes de abandonar sus puestos. Una de las notas le heló la sangre. La voz suena como la mía. Dice que no debo atender la siguiente llamada. Otra. A las 3:33, alguien pronunció mi nombre, pero estaba solo en la sala. Y otra más. He desconectado el sistema, pero la llamada siguió entrando. Las fechas coincidían con noches de fallos inexplicables en el 112, la mayoría durante turnos nocturnos. En uno de los casos más antiguos, de 2003, el operador desapareció 2 semanas después de reportar una secuencia de llamadas con un patrón idéntico al de Álvaro. El expediente fue cerrado como abandono voluntario, pero había una anomalía más: un informe sin firma, un archivo sin metadatos, un documento que no debía estar allí. Contenía una transcripción parcial de una llamada registrada bajo el código 112-INC, el mismo que se había generado en el turno de Álvaro. El mensaje era breve: no respondas, ya estás dentro. No había más datos. El archivo tenía fecha del 12 de marzo de 2024, un año en el futuro. Álvaro intentó reportar lo que había encontrado. Envió correos, solicitó una reunión con sus superiores, incluso contactó a excompañeros que habían trabajado en otros incidentes clasificados, pero uno a uno todos le dijeron lo mismo: no hables más de esto. Ninguno quiso involucrarse, y uno de ellos bloqueó su número sin decir una palabra. Esa misma noche, Álvaro recibió una llamada en su teléfono personal, número oculto, y al responder, la voz era la suya, pero esta vez no decía su nombre, solo una frase: ya no estás del lado correcto de la línea. Álvaro no volvió a presentarse a su siguiente turno, tampoco avisó, no llamó, no envió ningún mensaje, pero no fue hasta 3 días después cuando un técnico del centro de emergencias encontró una nota.
Escondida detrás del panel de su estación de trabajo, estaba escrita a mano, sin firma, con tinta negra temblorosa, como si quien la escribió hubiera estado bajo un fuerte estrés. Solo decía: no respondas la llamada de las 3:33, no es una llamada. En su apartamento no había señales de entrada forzada, ni signos de lucha. Pero algo llamó la atención del equipo forense. La laptop personal de Álvaro seguía encendida. La pantalla mostraba una única ventana emergente, sin iconos, sin menú. Solo una frase, en letras blancas sobre fondo negro: ya no puedes salir del sistema. Los técnicos de informática intentaron recuperar la sesión activa, pero al conectar la unidad de respaldo, el disco se formateó automáticamente. En el historial del navegador, una sola URL repetida decenas de veces, una página que ya no existía, o que quizás nunca existió. Horas después, uno de los técnicos encargados del análisis de datos comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Dijo haber escuchado su propio nombre en el audio residual que había recuperado, pero cuando revisaron el archivo, solo había silencio, silencio, y al final algo más, un leve sonido de estática, y una respiración, no una grabación, no un audio digital, una respiración como si alguien estuviera al otro lado, en tiempo real. El centro de emergencias clasificó todo el material bajo el código interno 112-INC. Se bloquearon los accesos, se sellaron los equipos, pero días después, una nueva llamada fue recibida en el mismo turno, a la misma hora, 3:33. Esta vez no hubo respuesta, ningún operador descolgó, y sin embargo, el sistema registró una conversación de 44 segundos. Alguien o algo habló, y en la transcripción automática, una frase quedó marcada como destacada por la IA del sistema. Tú, que estás escuchando esto, ya formas parte del ciclo. El caso fue archivado, pero el archivo digital del incidente nunca fue eliminado del todo. Hoy, en algunos foros de operadores de emergencia, circula una leyenda, la de un turno maldito, una hora exacta y una llamada que no puedes evitar responder, aunque no levantes el auricular. Porque si alguna vez escuchas tu nombre en medio del silencio de una línea muerta, ya es demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Te atreverías a coger la llamada? Déjanos tu opinión en los comentarios.